Un día te darás cuenta de que algunos errores no se pueden deshacer. Ella también se dio cuenta. Pero demasiado tarde. Esta historia trata de la traición, del arrepentimiento y de cómo, a veces, la única opción correcta es alejarse para siempre. Mira hasta el final para saber cómo acaba. Santiago estaba sentado en una habitación en penumbra, iluminado únicamente por la tenue luz de la pantalla del teléfono. Estaba leyendo un único mensaje, pero aquel breve conjunto de palabras bastó para que la tormenta que llevaba dentro volviera a levantarse. Tenemos que hablar. Solo 3 palabras. Pero le atravesaron con más fuerza que cualquier grito, que cualquier explicación que hubiera podido oír de ella un año atrás. No contestó de inmediato. Se quedó mirando la pantalla hasta que sus dedos teclearon lentamente, como contra su voluntad, una respuesta corta. ¿Por qué? La respuesta llegó casi al instante, mientras Valeria permanecía sentada agarrando el teléfono, esperando su respuesta. Solo, por favor, necesito verte. Santiago levantó la cabeza y miró su piso. Una pequeña vivienda en los suburbios de Buenos Aires, lejos de lo que una vez había sido su hogar. Lejos de ella. Aquí no había rastro de su pasado, nada que le recordara a ella. Permaneció largo rato en silencio, mirando al vacío, como si tratara de ver la respuesta en su interior. Un año después aquel día estaba grabado a fuego en su memoria. Santiago había llegado a casa un poco antes de lo habitual. Quería darle una sorpresa a Valeria. Preparar la cena, encender velas, pasar la velada como antes, cuando su mundo solo estaba lleno el uno del otro. Pero nada más entrar en el piso, se dio cuenta de que algo iba mal. Ella estaba de pie en medio del salón, ligeramente inclinada hacia adelante, con los dedos cerrados en un puño. Parecía a punto de tirarse al agua, pero no se atrevía a hacerlo. Tengo que decirte algo. Su voz era apenas audible. Él no captó el significado de las palabras de inmediato, pero algo en su tono hizo que su corazón se hundiera. ¿Qué te pasa?, preguntó con cautela, acercándose. Valeria apartó la mirada. Yo. Tragó saliva, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Tengo otro. Santiago sintió que su mundo se derrumbaba. ¿Qué?, preguntó sordamente, aunque la respuesta ya la tenía delante. Duró un rato. Continuó ella, evitando aún su mirada. Una parte de él aún esperaba haber oído mal. Que fuera una broma de mal gusto. Que fuera un sueño. Pero no. Era real. ¿Qué tanto? Su voz sonaba ronca. Valeria entrelazó los dedos nerviosamente, y el movimiento le bastó para darse cuenta. Mucho tiempo. Mucho más del que podía soportar. Unos meses, terminó por decir. Las palabras sonaron como un golpe. Santiago no recordaba cuántos segundos pasaron antes de darse cuenta de que no sentía las piernas, de que la respiración se le hacía pesada, de que la cabeza le retumbaba como si alguien hubiera puesto al máximo el volumen del mundo que le rodeaba. Pero no gritó. No lanzó acusaciones. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. Y nunca miró atrás. Esas primeras semanas sin ella fueron un infierno. No podía dormir por la noche. Vagaba por las calles hasta el amanecer solo para evitar el piso vacío. Solo para evitar ver las paredes que aún guardaban su olor, su voz, su tacto. Cambió de ciudad. Borró su número. Destruyó todas las fotos. Cada noche se decía a sí mismo una cosa: mañana será más fácil. Y un día se hizo realidad. Sin prisa pero sin pausa, reconstruyó su vida. Y ahora, un año después, lo encontró de nuevo. Mensaje podría haberlo quitado. Pero algo dentro de él exigía una reunión. Quería verla. Quería ver el arrepentimiento reflejado en sus ojos, el dolor que una vez le había causado y que ahora ardía en su interior. Cogió su chaqueta, se la puso sobre los hombros, salió y envió una breve respuesta. ¿Dónde? Pensó que podría recuperarlo todo. Pero, ¿se puede volver a pegar un corazón roto? ¿Qué harías tú en su lugar? Escribe tu opinión en los comentarios, pon un like si crees que la traición no merece una segunda oportunidad, y no olvides suscribirte. Se avecinan más historias que no te dejarán indiferente. Santiago sabía que no debería haber aceptado.
Sabía que eso solo despertaría en él lo que tanto se había esforzado por enterrar durante el último año. Pero a pesar de su sentido común, a pesar del dolor que había soportado, seguía queriendo saber qué diría ella. En el fondo, no esperaba una revelación. No esperaba una disculpa que cambiara las cosas. Más bien, quería ver si Valeria estaba arrepentida. Quería verla sufrir como él había sufrido. Y ahora estaba ante la puerta de un pequeño café en una de las tranquilas calles de la ciudad. Cerró los ojos, respiró hondo y entró. Estaba casi vacío, lo cual era una ventaja para él. No quería que los oídos de los demás escucharan su conversación. Su mirada recorrió rápidamente el pasillo y la encontró enseguida. Estaba sentada en el rincón más alejado, en una pequeña mesa de madera. Tenía una taza de café delante, pero ni siquiera la tocó. Valeria parecía distinta. Hace un año, había sido una mujer que se tomaba con calma la traición, confiada en que le esperaba algo más emocionante. Entonces le había mirado con una sonrisa de suficiencia, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Ahora parecía demacrada. Tenía ojeras, los hombros caídos y en su rostro no había ni rastro de la confianza con la que una vez le dijo que necesitaba algo nuevo. Parecía como si el último año hubiera sido una tortura para ella. Y en ese momento Santiago se dio cuenta de que tenía razón. Ella realmente lo sentía. En cuanto se fijó en él, sus labios se abrieron ligeramente, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Apretó nerviosamente los dedos como si esperara que él hablara primero, pero no lo hizo. Se sentó frente a ella, cruzando los brazos sobre el pecho, y se limitó a esperar. Valeria tragó saliva con fuerza, luego sus labios temblaron y apenas habló audiblemente. «¿Te ves bien?» Santiago sonrió torcido, sin ocultar la gélida indiferencia en su voz. «Lo sé». Se estremeció. No porque sus palabras fueran duras, sino porque no lo reconocía como el hombre al que había traicionado hacía un año. Entonces había sido suave, abierto, dispuesto a luchar por su amor. Ahora se sentaba ante ella un hombre diferente. Apartó la mirada, tanteando nerviosa la cuchara que tenía en las manos. «Yo necesitaba verte», dijo en voz baja, levantando por fin la mirada hacia la de él. «Pensaba en ti todos los días». Santiago se echó hacia atrás y la miró despacio, con interés. «¿De verdad?» Su voz sonaba seca. «Porque en el momento en que salí por esa puerta, creí que ni siquiera te habías dado cuenta de que me iba». Ella negó con la cabeza, con lágrimas brillándole en los ojos. «No. Yo cometí un error». Su voz se entrecortó, e inhaló convulsivamente. «Pensé que quería otra cosa. Estaba segura de que...» Titubeó. «¿Segura de qué?», preguntó él con rigidez. Valeria agarró el borde de la taza de café con manos temblorosas. «Ni siquiera lo sé», susurró. «Pero cuando te fuiste, me di cuenta de que había tirado lo mejor de mi vida». Extendió la mano lentamente, como si quisiera tocarle la palma. Pero Santiago no se movió. «Solo dime que hay una oportunidad». Su voz era casi insonora, como la de una persona al borde de un precipicio. Santiago la miró largamente, estudiándola. Antes siempre había habido suficiencia en sus ojos. Incluso cuando había hecho sus confesiones, incluso cuando él se había marchado, había quedado en ella una sensación de control. Ahora había desesperación. Ahora se daba cuenta de lo que había hecho. Ahora se arrepentía. Pero no tenía nada que ofrecerle. Inclinándose hacia adelante, cruzó las manos sobre la mesa y dijo en voz baja: «Querías libertad. Ahora la tienes». A ella se le cortó la respiración y le temblaron los labios. «Lo sé», susurró. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no intentó contenerlas. Pero no sabía lo que estaba perdiendo. Santiago negó lentamente con la cabeza. «Ese es tu problema», Valeria dijo. «Solo te diste cuenta de mi valor cuando me perdiste». Ella abrió la boca como si quisiera decir algo. Pero él ya se había levantado. Sacó unos billetes del bolsillo y los arrojó descuidadamente sobre la mesa. Lentamente, la miró a los ojos. «Cuídate», dijo simplemente. Y luego, como hacía un año, se marchó.
Pero esta vez ella se quedó, lo había perdido para siempre. Y ahora solo le quedaba lamentarlo. ¿Qué habría hecho usted? ¿Le habrías dado una segunda oportunidad o te habrías alejado como él? Escribe tu opinión en los comentarios, dale a me gusta si crees que la traición es imperdonable y suscríbete. Hay más historias por venir que te tocarán la fibra sensible.